Ahora estamos en el bosque del Orco, nos hemos parado un momentillo, vamos a hacer, ¿cómo se llama? El de la copa de cava, ¿vale? El último, y ya volvemos. Una ruta que de verdad, si la cogéis, vais a disfrutarla. Pero vuestras piernas también. Al día siguiente os van a decir algo, ya veréis. Pero lo pasaréis bien. Vaya bajadas de cine. Venga, y subidas de miedo. Ha sido genial. Y ahora en este bosquecillo no os lo perdáis, o sea, aunque sea solo paseando, pasar, porque es precioso el bosque del Orco, en la roca. Vamos a hacer la botella de cava. Hasta ahora. Bueno, entramos en el corredor de la copa de cava. Vais a ver, es un disfrute realmente aquí en la roca. No es que sea muy largo, pero la verdad es que está chulillo, A ver, que no me había preparado, pero bueno, algún saltito, como podéis ver aquí, pero muy chulo. Es poquito técnico, yo creo, simplemente controlar y ya está. Por ahí es una escapatoria a la izquierda y por aquí el disfrute, y luego una subidilla que saca los higadillos, pero bueno, es pequeñita y se hace con ganas. Vamos, mira cómo lo disfruto. ¿Qué hace? ¿Dónde? Hostia, no lo he visto el zorro. Hostia. Tiene estos pequeños peraltes, pero están hechos muy bien. El árbol, los troncos ahí puestos. Ahora viene una parte aquí donde hay una piedra y elige por dónde pasa, pero no tiene nada de feo y de complicado, todo diversión y ya está. Esto es, y ahora viene la parte dura de la subida, que está aquí. Niño, no me pares, no me pares, no me pares. Ahora no lo podemos encontrar, ¿verdad? No creo, se habrá ido zorrillo. Ahí. Aquí para coger técnica es chulo, porque tienen muchos giros en esta subida y acabas telita. Pero telita. Aquí está, míralo, izquierda, derecha, y es largo. Y luego se engancha con la parte final y ya sales a la carretera. Os lo voy a dejar enterito, lo voy a grabar enterito. Puede que esta parte, a partir de ahora, la pase más velocidad, pero ya está. Ay, mi niño. Aquí. Gira. Gira a la derecha. Va a sacar los higadillos. Después de todo lo que llevamos, pues, niño. Venga, tira, que me paras. Tira. Bueno, aquí acaba la copa de cava y se puede venir por allí, pero es que al final esto es más chulo, es hacer el currión más largo. Y ahora, fijaros, es que no hay desperdicio, ni uno. Vamos, niños. Ahora vienen las raíces. Veanlo. No se le puede decir nada. Ahora entras en la parte de las raíces. Ahí, delante. Vamos a saltar. Las dejamos, aunque este ya lo habéis visto. Hostia, que mal entrado. Perdón por la palabrota.
Entró fatal. Se puede saltar, no hay problema. La cuestión es no equivocarse en trazada. Y ya está. Porque te vas, si te equivocas, aquí te vas. Hoy hay suerte que están secas. Por aquí tiras. Vale. Bueno, pues vamos a la escapatoria. Hasta aquí, chicos. Ha sido un placer. De verdad. Espero que os haya gustado coger la ruta. De verdad que la disfrutaréis. Sufriréis subiendo, pero disfrutaréis un montón. Es muy chulo, fijaros que naturaleza. Guapa, guapa, guapa. Venga. Fin. Pues voy, que vamos a pasar el túnel. Sí. Ahora, en el de Yupi aquí. Venga, hasta la próxima.